Estamos de regreso en Es la hora de opinar y ahora doy la bienvenida a Mauricio Meshulam, internacionalista y uno de los grandes analistas de este espacio, para hablar de los resultados de las elecciones en Estados Unidos el día de ayer. ¿Qué nos dicen estos resultados? ¿Cuál es tu primera impresión? Y primero, para dar un contexto un poco a la audiencia de qué fue lo que se jugó y cómo deja colocado esto, sobre todo al gobierno de Donald Trump. Al gobierno de Trump, al Partido Demócrata, hay muchas lecturas, claro que también hay vasos medio llenos, hay vasos medios, hay vasos medio vacíos, pero ¿de qué se trató? Se trata de elecciones locales en la ciudad de Nueva York, primero que nada, una elección que además jaló muchísima cobertura mediática. Del mundo entero, yo diría que trascendió las fronteras incluso de Estados Unidos. Sí, parecía que tenía una cobertura global, así, de minuto a minuto y ese tipo de cosas. Pero en paralelo también se jugó la gubernatura del estado de New Jersey, el estado de Virginia, y otra elección que llamó mucho la atención era un voto que se le preguntó al electorado si como una consulta popular, una consulta para estar a favor o no acerca de la redistritación en el gobierno de California, en el estado de California. Entonces, en general, lo que podemos decir, fue un carro completo para los demócratas. Un poco quizá como se esperaba, pero un poco más también. Porque sí se vio un entusiasmo particular dado el contexto de elecciones de esta envergadura. Nunca jalan estas elecciones un gran electorado. La concurrencia nunca puede ser equiparable a cuando hay elecciones federales, ni mucho menos, pero sí tuvo una alta concurrencia para tratarse de lo que se trató y sobre todo, te diría yo, hay un efecto narrativo inmediato. Acuérdate que la narrativa tiene que ver con sistemas de historias, cómo contamos la historia de lo sucedido y cómo eso impacta en la forma como hacemos sentido al respecto de lo que está pasando en nuestro alrededor. Y la historia, lo que nos está contando en este instante, es que los demócratas están de vuelta. Como que durante un año, además justo hace un año se eligió Donald Trump, recuerda. Sí. Entonces ha sido un año fatal para los demócratas en todos sentidos. Y la narrativa iba mucho en el sentido de que los demócratas no han podido levantarse, no se pueden recomponer, no han encontrado liderazgos, no han encontrado cómo conectar con la población. Además están brutalmente divididos y no pueden jugar una competencia frente a Donald Trump que avasalla, ¿no? Que, como dicen, llena o inunda el entorno con sus noticias, sus temas, sus posteos distintos. Entonces, la narrativa actual es como, espérame, los demócratas no andaban muertos, andaban de parranda un poco, ¿no? O sea, ahí están y sí tienen capacidad de conectar y claro, ese es el vaso medio lleno, ¿no? Insisto, y por lo tanto tienen con qué hacer competencia a Donald Trump, porque especialmente alguien como Mamdani, que está en el lado opuesto. Que justo sobre eso me gustaría hacer la siguiente pregunta. La elección de Nueva York. Sí. Decíamos, generó una enorme atención, pero es que además estamos hablando de la capital del capitalismo en el mundo. Claro. Que además es el hogar de Donald Trump, ¿no? De donde él es originario, donde hizo su carrera. Una ciudad tradicionalmente demócrata, pero que además en la última elección se había corrido un poco la derecha, ¿no? Hacia el Partido Republicano, había tenido resultados más favorables hacia Trump de lo que se hubiera imaginado. Y hoy lo gana el bando opuesto, ¿no? Platícame un poco de Mamdani, de quién es. A ver, es un socialista, él se considera a sí mismo un socialista. Sí, es un socialista, es un inmigrante musulmán que nació en Uganda, pero que procede de esta comunidad india de las migraciones de generaciones atrás hacia África. Y entonces es migrante, pero hecho y derecho en todos sentidos, y que además tiene un componente ideológico muy importante y lo hace saber. Y pareciera... es musulmán. Además de ser musulmán, ya sabes, una ideología progresista, una ideología de izquierda en muchos sentidos. Y esto es notable porque en una elección local no se trata de temas usualmente tan ideológicos, porque Mamdani no va a poder resolver la desigualdad social y económica en Estados Unidos. Mamdani, aunque lo diga, no va a poder arrestar a Netanyahu si se presenta
en la ciudad de Nueva York, aunque lo diga, yo arrestaría a Netanyahu por el genocidio cometido en Gaza, de acuerdo con su versión. No puede hacer eso. Finalmente es un alcalde. Y lo que le interesa a la ciudad, a final de cuentas, tiene que ver con transporte público, tiene que ver con el costo de la vida, que en Nueva York ha subido muchísimo y que impacta a las personas, tiene que ver con la movilidad, tiene que ver con el crimen, o sea, factores muy locales, que sí son los asuntos en donde Mamdani se va a tener que poner a prueba. Entonces, a pesar de que la competencia ideológica de alguna forma la gana Mamdani en este momento y se presenta como una línea de vanguardia de frente ante Trump, sobre todo considerando este carro completo del que estoy hablando, sí hay que entender que el hecho de que le toca gobernar una ciudad muy compleja también puede representar retos importantes y desinflar su carrera. Podría suceder si no obtiene resultados a nivel local. Entonces, creo que claro, el juego de las expectativas, ¿no? Porque ha prometido mucho. Muchísimo. No, y además su ideología es mucho como estamos aquí en la izquierda y el sector progresista. Entonces creo que sí tenemos que matizar, es un poco lo que decía yo hace unos minutos, tenemos que matizar esta victoria demócrata. O sea, sí, se trata de victoria en estados que son tradición, bueno, que son, por lo menos en los últimos años, se han manifestado muy cargados al Partido Demócrata. No necesariamente se trata de un retrato de todo Estados Unidos. Sí hay un tema que creo que vale la pena poner sobre la mesa y tiene que ver con que el factor fundamental por el cual Trump fue electo hace un año es la economía. Y en materia económica, Trump no está siendo bien calificado en este momento. Y en todas estas elecciones de las que estamos hablando, el tema económico sí fue uno de los temas fundamentales. Entonces, bueno, se dice que los estadounidenses votan siempre con el bolsillo. Bueno, se dice que la gente en general vota con el bolsillo, pero particularmente los estadounidenses. Y sobre todo este sector que terminó definiendo la elección. Mucho desde esta perspectiva, a ver, Trump no me cae tan bien, no me gusta cómo habla, no me gustan sus formas, pero la verdad la economía con Biden no ha estado bien y la economía con Trump estaba muy bien en su gestión previa. Entonces, en este momento la gente lo va a calificar mucho desde la perspectiva económica y vienen las elecciones intermedias próximamente. Entonces, ahí sí, para que veas, podemos ver una señal. Pero dicho eso, estas elecciones finalmente tienen resultados que son limitados a sus ubicaciones. Que ahí me gustaría pasar a esta otra elección de la que hablabas, la elección de California. Sí. ¿No? Es una discusión sobre la forma en la que se reorganiza, ¿no?, el territorio para elegir a los legisladores, ¿no?, esta redistritación, una propuesta que había hecho el gobernador, demócrata, pero que lo termina fortaleciendo mucho a él como persona, al propio Gavin Newsom. ¿Estamos viendo ya la posibilidad de que se convierta en el candidato presidencial o que sea, ¿no?, o esto es un impulso para que pudiera ser un retador contra Trump? Creo que en este momento se convierte en el líder más importante del Partido Demócrata, o por lo menos uno de los líderes más importantes, porque juega una apuesta y en este caso la gana. Era una apuesta riesgosa, seria. Y además, exacto, y tiene que ver con la forma como se organizan los distritos, porque estamos viendo en otros estados gobernados por republicanos que están reorganizando los distritos para ganar votos. Y esto tiene que ver con el sistema electoral estadounidense. Es un tema complejo, pero a final de cuentas, ganar más distritos a favor de tu partido termina aportándote más votos electorales que pueden terminar por definir una elección federal, incluso si no tienes la mayoría de votos populares. Y esto resulta fundamental, porque si bien Texas aparentemente está ganando 5 distritos electorales para el Partido Republicano, ahora California gana 5 distritos electorales para el Partido Demócrata. Y entonces vemos esta guerra de redistritación. Pero más allá de eso, el liderazgo de Newsom termina siendo importante. Vamos a ver si lo termina de alguna forma catapultando y verdaderamente su rol sigue siendo enormemente relevante aquí a los meses que siguen. Me parece interesante para la audiencia, si no la han escuchado, escuchen la entrevista que le hacen en un podcast a Kamala Harris al respecto del libro que acaba de publicar, porque de pronto podríamos tener ahí una competencia entre Kamala Harris, que también es de California, y el gobernador Gavin Newsom, actual gobernador de California.
Bueno, pues vamos a estar siguiendo de cerca esta contienda. Además, California, el estado más grande de Estados Unidos, el más rico de Estados Unidos, importante en muchos sentidos. En muchos sentidos, pero acá lo crucial va a ser qué tanto pueden los demócratas hacer obtener este tipo de victorias en estados que son clave para elecciones, como Michigan, Wisconsin o, por ejemplo, Pensilvania. Por supuesto, pues muchísimas gracias, Muchísimas Mauricio. gracias. Vamos a hacer una breve pausa, pero regresamos con Adán Ramírez Serret para hablar del premio Cervantes que le dieron al escritor Gonzalo Celorio. Regresamos en un momento más. Estamos en Es la Hora de Opinar.